Yo pertenezco a UDIP, que es la Asociación Uruguaya de Investigación Paranormal. Hace ya 14 años que me dedico a la investigación de manera profesional. UDIP se formó en base a inquietudes de varios investigadores que trabajaban independientes, pero que bueno, no podían compartir su vivencia, no podían compartir su material, no podían educarse. Entonces nació UDIP con una idea de convocar a todos esos investigadores que investigaban solos o que tenían inquietudes o que querían formar su grupo de investigación y así poder conformar una asociación sin fines de lucro, porque UDIP trabaja de manera gratuita, ¿no? Y así fue que se generó esta asociación que brindó ayuda a las personas que se acercaban a pedirla, así como también entrenó investigadores o personas que querían saber lo que era ser un investigador paranormal real. Así comenzó el proyecto. Hoy en día, UDIP continúa funcionando, hay investigadores desparramados por el Uruguay, algunos activos, otros inactivos, pero que también en caso de ser necesario podemos llamarlos, ¿tá? Y bueno, hay diferentes células, hay células en 33, estamos nosotros en Montevideo, ¿tá? Se iba a generar una muy grande en Colonia, lamentablemente ese proyecto no pudo salir adelante. Paysandú próximamente va a tener UDIP también allá, y la idea de nosotros es que todo el Uruguay tenga una UDIP tarde o temprano para que pueda atender esos casos de esas personas que no pueden contarle a nadie, que no saben a quién recurrir, que las personas sufren de estos fenómenos y a veces terminan en malas manos, como decimos nosotros, siendo lucrados para solucionar un problema que a veces ni siquiera se lo saben solucionar o de lo contrario les terminan cobrando fortunas para resolver casos espirituales. Lo que van a ver a continuación son casos 100% reales. Y Nicolás, mi fiel compañero de aventuras, con el cual en la investigación comenzó a correr por sus venas después de algunos trabajos en conjunto, y bueno, hoy se ha convertido en mi fiel compañero de aventuras, otro investigador, gran amigo, y que van a ver a continuación estos casos, 3 casos elegimos de cazadores. ¿tá? Cazadores es la célula de trabajo que tenemos aquí en Montevideo, Cazadores Diarios del Más Allá, que ese es el nombre artístico, por decirlo de alguna manera, porque es un programa que va a salir en la televisión próximamente, estamos finiquitando todos los detalles técnicos más que nada, pero ese programa va a mostrar casos reales de familias de acá de Uruguay que vivieron, sufrieron, nos pidieron ayuda y cómo terminó ese caso. Así que ustedes van a ser los primeros en ver estos casos de primera mano. En realidad no los van a ver porque se los vamos a contar, pero sí van a ver evidencias de estos casos y cosas que nos ocurrieron y cómo fue que surgió todos los problemas en estas casas. Vamos a dar comienzo con el primer caso que elegimos. Bueno, ahí está Cazadores Diarios del Más Allá, los casos del Uruguay. Caso 1, Asuntos Pendientes, fue el título que le pusimos para comenzar con este caso. Algo que es importante, no les vamos a dar los nombres de las personas implicadas, ¿tá? Porque una de las cosas que trabaja UDIP es, digamos, mantener la privacidad de estas personas que sufrieron este fenómeno. ¿tá? No vamos a decir la casa, no vamos a dar un montón de datos que no son relevantes para ustedes, porque en realidad a ustedes lo que les tiene que interesar es qué ocurrió, cómo pasó, qué evidencias se obtuvieron y cómo se resolvió. Porque esa es la otra pata que tiene la investigación paranormal. Muchos se sacan el título de investigador paranormal. Muchos andan por la calle diciendo, sí, yo investigo, pero en realidad no investigan nada. En realidad lo que hacen es quieren tener la foto del momento, obtener alguna voz, sacar alguna psicofonía, que todavía hay muchos que ni siquiera saben cómo va el proceso de la psicofonía. Quieren tener, digamos, la novedad para sacarlo en redes sociales, pero en realidad lo que están haciendo es el go-hunting, como decimos nosotros, la pesca deportiva. Queremos tener el ejemplar más lindo para mostrarlo, nada más. Pero no les importa a las personas que viven en la casa, no les importa la víctima de toda esa situación. Esa es la diferencia más importante que tenemos nosotros hoy en día con muchos investigadores paranormales, que no lo son. ¿tá? Nosotros vamos, documentamos y ayudamos a esas personas. Y ahí está la diferencia, y es por eso que van a ver a continuación casos reales y cómo se resolvieron. Les repito, no somos los Warren, pero tenemos un historial bastante grande de personas que hemos ayudado, que han salido adelante, que bueno, que hasta el día de hoy sabemos que están bien, por lo menos desde el punto de vista espiritual. Nos manejamos igual. Claro, nos manejamos, no sé si igual, Igual más que nada por el tema que ellos veían mucho lo que es psicológico,
Bueno, sí. Parábamos tan era mismo. Dale, habla. No, o sea, que nos manejamos bastante parecido. Igualmente nunca, yo no lo tomé en realidad como modelo, sino digamos, Gus fue más o menos educando, o sea, ella tenía, ¿cuánto? No sé, 40 años ya en esto, yo ya perdí la cuenta, pero también fui viendo que, obviamente, a medida de que yo iba avanzando en lo que es la investigación, veía que la mayoría de las personas pedían ayuda cuando necesitaban real ayuda psicológica y no tanto espiritual. Y veía, obviamente, en el caso a caso que se fue dando, veíamos que muchas personas en realidad lo que necesitaban era una persona que los escuchara. Fin. Y a veces uno, como lo hace gratis, lo llaman a uno para que vayan, para que los acompañen, para que los escuchen el problema, y en su mayoría son problemas psicológicos que a veces son más graves, a veces no tanto. Obviamente, una cosa no quita la otra, porque todo el tema paranormal acompaña mucho el tema psicológico de la persona. Entre más baja esté la persona psicológicamente, teóricamente hablando, los chovis, como le llamo yo normalmente, se frecuentan más en el lugar o con la persona, o estas entidades o estas energías se le pegan más a estas personas que tienen un grado psicológico inestable, por así comentarlo. Por eso que con Gustavo siempre vamos a un lugar previamente, habiendo conversado o con la persona o con la familia, para separar qué parte es lo psicológico y si hay algo realmente paranormal o no. O sea, siempre hay un previo estudio, no es que nos llaman y salimos y no. O sea, siempre hay un previo análisis real de la situación, que, siempre digo lo mismo, como dice House, la gente, lamentablemente, siempre miente. Siempre nos ocultan mucha información. Entonces, a veces uno tiene que hacer esa parte psicológica, andar metiéndose en la vida de la persona, andar rascando, hasta llegar a ver qué realmente pasa. Pero, obviamente, a veces pasan una hora, pasan días, que hasta cuando llegamos notamos que nos mienten. Peor porque manejamos la radiestesia. Y la radiestesia siempre nos dice... Bueno, sí, tenemos otras herramientas que otra persona no tiene. Por eso mismo es que a veces apuntamos también a otro tipo de resolución del caso. Y lo van a ver. ¿Vieron? No, sí. Encontré otro micrófono. A ver si podemos contar los dos. Bueno, les vamos a contar este caso que se llamaba Asuntos Pendientes. Y siempre el investigador primero arranca por el contexto, arranca por conocer el lugar, por conocer a la familia. Este caso en particular, la familia estaba conformada por padre, madre, 3 hijas, 2 de ellas gemelas. El contexto, una familia trabajadora de recursos medios. La vivienda en construcción, si bien era nueva, se estaba modificando, tenía algunos lugares que faltaban algunos detalles. La ubicación en un balneario, apartado de la ruta. Y el nivel de estudios secundarios terciarios. O sea, con este contexto lo que le estamos diciendo a ustedes es que es una familia normal. No encontramos grandes problemas económicos, no encontramos problemas a nivel, digamos, de personas que necesitan atención. No estaban pasando momentos muy críticos, salvo el problema real que estaban cargando ellos encima, que ahora lo vamos a charlar. La historia es muy interesante porque comienza con una doctora que va a la casa a visitarlos, y cuando atiende a una de las muchachas, con una enfermedad X, la gripe si quieren ponerle, cuando atiende a una de las muchachas se está yendo y le dice: muy lindo el nene, señora, la felicito. ¿Qué nene? Su hijo está ahí en la escalera, la vi ahí. No, nosotros no tenemos 3 hijas, no tenemos un hijo. Pero que acabo de ver un niño ahí en la escalera. No, usted se equivocó. Bueno, la mujer se fue súper convencida de que el niño estaba ahí, que le estaban tomando el pelo. Prácticamente dijo como que la doctora se había enojado. Segundo hecho que marcó un poquito el camino del caso. La familia empezó a ver sombras salir de la pared, cruzar por el dormitorio y sentir que se paraban en la cama. Otro fenómeno extraño. A veces, por el rabillo del ojo, capaz que vemos alguna sombra, capaz que nos confundimos, alguna iluminación, etc. Ya sentir la presión de algo sobre la cama
que no somos nosotros, que no tenemos animales y demás, puede causar un efecto que no está tan bueno, ¿no? Ya hay un efecto físico, ya no es algo que imaginamos ver, hay un efecto de una presión. O sí. Por eso que a veces hay que ver el grado religioso que hay en la casa y en la familia. También, parte del estudio es saber el fenómeno psicológico y el religioso. Porque hay personas que son tan creyentes que a veces se ciegan en la realidad pensando que son fenómenos más extremistas relacionados con su religión. Nico, corre un poquito la luz porque hay gente que lo veo que está como que ¡ah! ¡Me quemo! Ahí está mejor. Genial. Ahora me quemo yo. Bueno, No importa. Golpes, ruidos en las paredes. Y esto no es el único caso en el que se da. Es impresionante la cantidad de casos donde están los raps, lo que nombraba hoy Dardo. Los golpes. A veces de a tres, a veces uno, a veces varios. Los vecinos veían a un niño en invierno. Esto es otra historia también, pero que está relacionado. Veían a un niño en invierno descalzo entrar a un monte de pinos antes de que se construyera esa casa. Esto es más bien estudio del lugar. Los vecinos decían esto. Sí, ya de antes se veía ese niño, señora, le decían a la dueña de la casa. Y bueno, en algunos casos la familia llegó a ver una sombra oscura, alta, de casi 2 metros de altura. Y acá es donde empieza lo complejo. Hasta ahora quizás, bueno, podemos pensar que es una linda historia. Subjetivo, capaz que sí, capaz que lo viste, capaz que no, capaz que lo escuchaste, capaz que fueron las maderas de la casa, capaz que tenés ratones, capaz que se apoyó el perro arriba de la cama y no te diste cuenta. Hasta a mí me pasaba, cuando yo vivía acá en el Complejo América, que queda acá cerca, se llegaba una hora del día que había unos golpes en la pared, pero era un golpe cada 2 o 3 horas. Teóricamente era porque pasado el calor del día, el hierro mismo del edificio como que se estiraba o algo y llegaba como un golpe. Por supuesto que siempre tenemos que descartar lo real, por decirlo de alguna manera. Bueno. Lo físico, lo tangible, lo científico. Eso es lo primero que tenemos que sacar del tablero. Pero acá comienzan los reales problemas. Una de las gemelas comenzó con alucinaciones auditivas. Empezó a escuchar voces. ¿Tá? Una voz en particular masculina que le decía que se lastimara a ella o que iba a empezar a lastimar a la familia. Ese momento fue traumante para ella. Porque obviamente al principio pensó que se sentía mal, estaba mal. Comenzó a reaccionar en medida a eso, no, hasta que fue tan insistente, fue tan fuerte, que bueno, que en una situación le dijo de que se tirara por la escalera. Le dijo que se suicidara. Y está, justo que nosotros fuimos, sabemos cómo era, y o sea, no es que era una escalera, o sea, medio pasillo. No. Es una escalera media suspendida en el aire. O sea, era que medio. Era especial para tirarse. Claro. O sea, era una escalera que daba al comedor. Sí, era tirarse. Y aparte sin baranda, sin nada. Sí. Por eso les decíamos que la casa estaba en construcción para que ustedes se ubiquen en el contexto. Le dijo que le mostraría que estaba ahí realmente y le golpeó la puerta del cuarto. Ya empezaban las manifestaciones físicas. O sea, para mostrar que estaba ahí, para amedrentar a esa persona. Comenzó a lastimarse. 2 intentos de suicidio. Por suerte, igualmente, sin éxito. Cuando se tiró fue conjuntamente cuando la familia, cuando el padre y la madre iban en el auto y sintieron una presencia que los seguían en el mismo auto. También. O sea, ya había un contexto bastante crítico. Fue en ese momento, digamos, que ellos corrieron a esa entidad, digamos, o sea, como que se sintieron como obligados a sacarlo del auto, andate, y enseguida lo llamaron de que la hija se había tirado por la escalera. Fue como un presagio, por decirlo de alguna manera. Internación clínica, psiquiátrica, por decisión propia. Después del segundo intento de suicidio, ella misma
se interna en un psiquiátrico. No la mandaron a internarse, se internó ella. En este psiquiátrico ella se quedó, ¿cuánto fue? Como 2 o 3 semanas ahí. 2 o 3 semanas internada, bajo medicamentos muy fuertes, Medicación fuerte, por eso. drogada totalmente, que prácticamente... Además, en la entrevista estaba así. Sí, aún seguía, porque aún seguía con la medicación. Hasta ese momento, todo indicaba que era un cuadro psicótico, como decían los médicos. El psicólogo incluso la seguía trabajando en este tema. Durante la internación las voces cesaron. Esto fue lo interesante. Pero ahora van a entender el porqué. Hasta volver a su hogar. Cuando vuelve a la casa, nuevamente las voces le dan, lastimate. Medicada y bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico, aún continuaba el cuadro. ¿Qué sucede con esta muchacha? Cuando llegamos a la casa, llorando, nos decía, está ahí, me dice que me lastime, está ahí. Ella la veía, como nos veía a nosotros. El resto de la familia no. Solo sufrían digamos, la presión psicológica y el sufrimiento de tener a ese familiar en esas condiciones horribles, literal. Igual hubo una prueba psicológica, por así decirlo, que no le dijo nada a Gus a ella, pero ella, Gustavo la agarró de la mano y se la empezó a llevar para afuera. ¿Cuánto fue? ¿1 cuadra? ¿Menos? Sí. O sea, en determinado momento quise probar a ver qué era lo que sucedía, porque obviamente parte del trabajo del investigador es determinar qué es lo que está pasando. Si está arraigada a ella, si no, si era algo más superficial, si era algo inventado por ella. Entonces, yo la agarré de la mano y me la llevé caminando hacia afuera de la casa. Y le iba preguntando qué ocurría, qué pasaba. Y ella me decía, dice, me está diciendo que no me vaya. Bueno, vos escuchame a mí, lo que yo te diga. Y agarrada la mano me la fui llevando hacia afuera. Y dice, quedó en la puerta gritando. ¿Y qué te grita? Que vuelva, que no me vaya. No importa, seguí caminando conmigo. Y así caminamos casi 1,5 cuadras. En determinado momento, digo, ¿y? Dice, no lo escucho más. ¿No lo escuchas más? No. Pero como que quedó allá lejos, te estaba gritando de la puerta de tu casa. Y dice, sí, no lo escucho. ¿Estás segura? Sí. Bueno, acompañame. Y a medida que nos íbamos acercando a la casa, nuevamente, ahí lo estoy escuchando y se sigue gritando en la puerta. Bárbaro. Acompañame. Entramos. Por eso les explicaba lo del psiquiátrico. Porque ella, en la internación, estaba sana. Entonces, no se cura una enfermedad psiquiátrica inmediatamente encerrando a una persona en un psiquiátrico. Es mentira que el cambio es inmediato. Muchas veces peor. Muchas veces. A mí que me tocó ir justo en la noche de los museos a Vilar de Bo, una de las cuantas enfermeras que había ahí nos explicaba eso, de que había mucha gente que en realidad entraba por un tema de, ¿qué es esto? De que le daba esos ataques en el ¿De piso. pánico? No, esos que tiemblan. Epilepsia. Antiguamente se les internaba en el loquero por lo que es epilepsia o similares. Y terminaban muchísimo peor por los tipos de tratamiento que hacían ahí adentro. Bueno, en base a esto que estaba ocurriendo en ese momento, de que ya habíamos determinado de que sea lo que fuese el fenómeno estaba arraigado a la casa y no podía salir de ahí, porque incluso, digamos que hasta lo amedrenté más para ver qué ocurría, qué reacción tenía. Obviamente sacamos a toda la familia, ¿no?, de la casa, dejamos solo a esta muchacha, porque era quien estaba sufriendo, y dejamos a la madre también. Más que nada por seguridad y para que la señora se quedara tranquila, porque obviamente un hijo no sufre estas situaciones. Y acá fue el procedimiento que llevamos adelante, que muchas veces no lo van a ver en los casos, no lo van a ver tampoco en la televisión, no lo van a ver en muchos lugares. Hay un trabajo también, no solo científico, que es la parte de documentación, también hay un trabajo espiritual por detrás. Por eso es que un investigador paranormal se tiene que entrenar en varias áreas, no en una. No es me compro el último equipo de investigación, la última cámara, el último micrófono y salgo a ver qué es lo que veo. ¿Por qué? Porque a veces sale mal. Cuando el Choy aparece, no hay... Sale mal. Entonces empezamos esto primero protegiendo a la muchacha. Sabiendo las inclinaciones religiosas que tenía y demás, Nico me odia por eso, yo en mi formación particular
¿tá? Tengo estudios desde varias ramas, o sea, no solo desde el punto de vista energético y demás, también desde el punto de vista espiritual, religioso, si quieren llamarlo estudios de demonología y demás. Trabajo en cualquiera de las áreas. No tengo problema en hacer un exorcismo, si me lo piden, o hacer un ritual vudú. No tengo problemas. Puedo trabajar en todas las áreas. En este caso en particular, opté por sus inclinaciones religiosas en hacer un ritual más religioso para ella. Un ritual bastante particular para ella. ¿Por qué? Para que ella se empoderara de la situación. Para que ella repeliera esa energía negativa que estaba amenazándola todo el tiempo. Incluso la llegó, en el momento que yo la estaba separando de ese ser, la llegó a lastimar. Ella empezó a sentir un dolor fuerte en el abdomen. Me decía, me está lastimando, me está lastimando. Y tuvimos que aplicar un poco más de presión. Hay un tema igualmente de una carga psicológica muy grande en esto. Por eso es que él no hizo un ritual igualmente de efectivo en otro tipo de religión. ¿Por qué? Porque la persona, obviamente, usted en su mayoría, como es Uruguay, en su mayoría que son cristianos, si yo les aplico algo, por ejemplo, vudú, la mayoría en su mente, el vudú es como algo terrorífico, horrible, mal, que espantoso, y si yo les aplico eso, su mente va a decir no. Y si ustedes no aceptan lo que yo les estoy dando, más allá de lo psicológico, acá hay un tema de libre albedrío también. Ahí yo me puedo extender mucho más, pero si la persona no acepta literalmente la ayuda, por más que yo la llene del poder de lo que carajo sea, no va a funcionar. No va a funcionar, porque si la persona no acepta... 4 años haciendo conferencias paranormales y todavía no aprendiste a hablar. No, voy a hacer así siempre. Si la persona no acepta literalmente como por ejemplo, en el Reiki pasa lo mismo. Si la persona dice no me gusta, por más que yo me esté 2 horas en el Reiki, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque esto es mitad psicológica y mitad místico, loco o lo que sea. O energético. Sí. Por eso mismo es que había que conocer a la familia antes de actuar. Saber qué es lo que le puede causar un impacto a esa persona. Y obviamente que en el caso de estas personas que eran creyentes, trabajar desde el punto de vista de la religión, traer a Dios a la casa, a Cristo o a quien sea, era empoderar a la persona y darle el poder y la fuerza para que ella pudiera utilizar y canalizar su energía para poder sacar eso negativo que estaba en el lugar. A esto hacemos referencia con estos 2 puntos, ¿no? La protección y el trabajo para su liberación. Y después empieza la parte divertida. Acá es donde empieza enfrentar a la entidad y obtener información a través del adolescente, porque en ese momento la separamos, cortamos ese vínculo que había entre ella y esa energía, pero no se fue, estaba ahí y seguía hablando. Lo interesante fue que ya no le decía repetitivamente te voy a lastimar, lastimate porque te voy a lastimar. Era lo único que ella escuchaba. A partir del corte, cuando le dije a ella, ahora hablale vos. ¿Está acá? Sí, bueno, preguntale el nombre. Y esa entidad comenzó a hablarle, te voy a lastimar, y dice, quiero saber tu nombre. Y ella nos narraba a nosotros lo que estaba ocurriendo en ese momento, porque claro, Nicolás no es medio, y yo tampoco. Tenemos ciertas percepciones, tenemos ciertos dones, por decirlo de alguna manera, pero no somos medios. Y ella lo escuchaba como escuchan ustedes la charla de hoy. Entonces era mucho más fácil para nosotros que ella hiciera de intérprete, a nosotros tener que tratar de buscar un mecanismo para comunicarnos con él. Entonces cuando ella empezó a poner presión, sabiendo que estábamos nosotros 2 apoyándola detrás de ella, esa entidad empezó a responder. Ya cambió el diálogo. Y qué interesante fue esto, porque sacamos muchísima información. Pero lo más triste fue saber quién realmente era y por qué estaba ahí. Que van varios casos increíblemente, quererlos reventar, como siempre digo, pero van varios casos increíblemente que salen nombres del aire y esos nombres, viene un familiar, él es fulano, que murió siempre, hace poco o hace... Cuando conseguimos información, cuando nos empezó a dar la información esa muchacha, nos estaba dando información que pertenecía a un familiar fallecido antes de que ella naciera. No solo eso,
Cuando el padre de ella tenía 6 años, esa persona falleció. Imagínense los años que estaba esa entidad ahí, bollando alrededor de la familia, porque en realidad, y el motivo de por qué se pegó a ella no lo sabemos. Lo que sabemos es que esa entidad quería desquitarse todo lo malo de su vida con ella. Bueno, después de que el adolescente agarró fuerza, agarró poder, empezó a enfrentar a esa cosa, hasta ahí terminó su trabajo. La sacamos de la casa, vos ya estás bien, andate con tu viejo por ahí a pasear, andá que nosotros seguimos acá. Y ahí fue donde empezamos a documentar y a expulsar y a sacar esa energía negativa que estaba en el lugar. Que, bueno, los mecanismos son muy variados, dependiendo del caso, dependiendo qué herramienta utilizamos o qué mecanismo usamos para expulsarlo. ¿Tá? Este caso en particular, no obtuvimos mucha evidencia para documentar. Lo que sí sabemos es que el resultado de este caso, después de que trabajamos en ese lugar, el mismo día, dejó de escuchar voces. Cuando retornó a su casa, después de lo que nosotros habíamos hecho en el hogar para ella, ya no escuchaba más voces. El mismo día. A la semana en consulta psicológica, el especialista no podía entender el cambio. El psicólogo no entendía qué era lo que había pasado. Pero ¿cómo que no escuchas más nada? No, ya no lo escucho. Pero, ¿y no te habla de vos? No me habla, no está, no lo siento. El tipo todavía nos acusaba de ladrones. Eso fue lo peor. Algo parte de que creo que te faltó acá, que insistimos mucho de que siga yendo al psicólogo. Claro, el apoyo psicológico, el daño en la psiquis ya estaba hecho, ya la había lastimado. Por más que nosotros lo tratamos como que fuera un abuso, lo mismo, por más que el abusador no esté al lado de la persona y ya no sea más abusada, el daño ya está. El daño en la psiquis ya está, el mal momento ya lo pasó, el sufrimiento, los 2 intentos de suicidio, ¿no? Ya nos pasó. Entonces, ese daño ya está, necesita apoyo externo a nosotros, porque ni Nicolás ni yo somos psicólogos. Sí podemos darle un apoyo, pero no podemos pasar esa línea de lo que son los profesionales. Ahora, lo interesante fue que el psicólogo le preguntaba a la madre cuánto le habíamos cobrado. ¿Y cuánto te salió esto? Fue lo primero que le dijo. ¿Y cómo se curó? ¿Y cuánto te salió esto? Lo interesante fue cuando le dijo, no me cobraron nada. Ah, no, esto está mal. Algo te tuvieron que haber cobrado. No me cobraron nada. El tipo no podía creerlo. Lo interesante fue que a los 15 días se le retiró la medicación. Comenzó la disminución de la medicación. Ya no andaba más dormida, dopada. De una manera muy fea, que un ser humano no debería vivir así. Hoy, porque además llevamos un seguimiento de los casos que hacemos, hoy ya no toma medicación, lleva una vida normal, estudia, algo que era imposible para ella, y ahora se dedica a la música. Y es una persona 100% normal. Quien la conoce hoy, jamás se imaginaría lo que vivió esa persona. Ya no escucha voces, jamás. Y no solo eso, sino que intentos de autoeliminación y demás, eso ya no existe. Creo que ni cerca de eso. Que para nosotros este es uno de los casos más emblemáticos, por más que tengamos poca evidencia para compartir con ustedes, que sí trajimos evidencia para mostrarles de cosas que ocurrieron en el caso. Pero lo más importante, como siempre decimos, es la misión del investigador paranormal. Esta persona hoy está bien. Y no era un problema psicológico, aunque el daño estaba hecho. No era un problema de ella en particular, no era un invento, ¿tá? No era una locura. Vamos a no confundirlo, ¿no? Puede existir la locura también, ¿tá? Pero en este caso en particular, la ayuda de un investigador paranormal fue de importancia para que esta persona retomara su vida normal. Y esto es lo bueno, ¿no? Una muchacha tan joven pueda otra vez estudiar, dedicarse a la música y todo, incluso hasta ahora nos escribe dándonos las gracias y nos manda los videos que canta horrible. Pero no importa. Ella es feliz, ella está bien. No, mentira, canta bonito. Pero ella está bien. Y eso es lo importante de cada caso.
sun-carven throne, in many pillared halls of stone, with golden roof and silver floor, and runes of power upon